Sabes lo que es tener talento en las manos, pero ser tratada como si no valieras nada solo por haber nacido en el lugar equivocado. ¿Te han llamado peona solo por usar un pañuelo en la cabeza? ¿Alguna vez escondieron tu trabajo porque nadie entendería el arte de una mexicana pobre? Pues yo fui rechazada, pisoteada, humillada. Me dijeron que el arte no era un lugar para mí. Y lo creí, por un tiempo. Pero hoy mis cuadros están expuestos en España, en Japón, en museos de la Ciudad de México. ¿Y yo? Sigo aquí, con mis manos curtidas, mi delantal manchado de pintura, y el corazón en paz. Me llamo Inés Guadalupe Contreras. Hoy tengo 74 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Nací en una casita de barro en las afueras de San Andrés Mixquic, un pueblito cerca de la capital. El olor a tierra mojada era el perfume de mi infancia. Mi madre lavaba ropa para otras familias y mi padre, bueno, él desapareció cuando yo tenía 5 años. Desde entonces, mi madre me repetía, hija, no sueñes demasiado alto. La vida no da alas para gente como nosotras, pero dentro de mí, desde niña, había algo distinto. Cuando vi mi primer mural de Diego Rivera en el centro de la ciudad, lloré. No sé cómo explicarlo. Era como si cada pincelada hablara conmigo. Volví a casa ese día y dibujé con carbón en las paredes de nuestro jacalito. Mi madre me regañó, claro. Pero en el fondo, creo que entendió. A los 16. Empecé a trabajar como conserje en una escuela. Limpiaba aulas, baños, pasillos. Y cuando todos se iban, recogía pedazos de papel arrugado de la basura, tomaba tizas y dibujaba rostros, plantas, sueños, pero allí nadie veía. O peor, quien veía, fingía que no veía. Una maestra incluso me dijo, con una sonrisa condescendiente: deberías concentrarte en la limpieza, Inés. El arte es para quienes tienen cultura. Eso dolió como cuchillo. Pero me lo tragué. Me lo tragué y seguí. Fingía que no me importaba, pero cada palabra como esa arrancaba pedacitos de mí. Autoestima, pasé años dibujando a escondidas. Y pintando, cuando lograba comprar algo de pintura. Trabajaba de día, limpiaba casas por la noche. Cada pincelada era un desahogo. Pintaba mujeres como yo, de manos fuertes, mirada cansada, pero alma llena. Un día, escondida en el almacén de la escuela, hice una pintura con témpera y cartón. Quedó hermosa, al menos para mis ojos. Pero cuando el conserje la encontró, la rompió. Dijo que eso era basura. Lloré como una niña. Fue la primera vez que pensé en dejarlo todo. Quizás tienen razón, quizás no sirvo para esto. Pasé una semana sin tocar un lápiz. Sin pintar nada. Sentí como si me hubieran arrancado una parte del alma. Pero el arte llama.
Late por dentro, como la sangre por las venas. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, vi un libro tirado. Era un catálogo de artistas latinoamericanos. Dañado, viejo, pero allí, entre páginas rotas, vi la pintura de una señora del norte de México. Ella había comenzado a pintar a los 70 años, y ahora vendía sus obras en Europa. Mi corazón se aceleró. Esa mujer se parecía a mí. Morena, con arrugas marcadas, ojos pequeños y profundos. Pensé, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y así comencé de nuevo. Sin apoyo. Sin halagos. Pero con fe empecé a juntar dinero para comprar pinceles de verdad. Juntaba latas para venderlas en el depósito. Hasta que lo logré, compré mi primer lienzo. Pequeñito, simple, pero mío, y allí, en ese cuartito de 2x2 donde guardaba las escobas de la escuela, comencé mi revolución. Pinté la vida de la mujer mexicana invisible. Pinté a mi madre lavando ropa, a mi vecina cuidando nietos, a mi propia soledad. La soledad era mi compañera diaria. Nadie entendía lo que hacía. Me llamaban la loca de la pintura. Algunos decían que debería estar rezando, no pintando. Otros que eso era una pérdida de tiempo para alguien sin estudios, pero ¿sabes qué era lo que más dolía? No era el juicio. Era el vacío. Era sentir que, aun dando todo de mí, nunca sería suficiente. Ni como mujer, ni como artista. Ni como nada. A veces, me miraba en el espejo y pensaba, ¿y si desaparezco, alguien se daría cuenta? Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Pero en el fondo, algo dentro de mí decía que algún día, alguien iba a escucharme. Asterisco, asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Inés Guadalupe Contreras y nací para pintar, aunque el mundo haya intentado hacerme creer que no. Después de tantos años escondiéndome, ese primer lienzo fue como un grito de libertad. Pinté una mujer con el rostro partido, mitad sonriente, mitad cansada. Era yo. Y era todas nosotras. A veces, después del trabajo, me encerraba en ese cuartito, prendía una vela y me perdía entre colores. Pintar se volvió mi forma de rezar. Y aunque por fuera la vida seguía gris, por dentro todo era luz. Mi primera exposición no fue en una galería. Fue en el tendedero del patio de mi vecina doña Tere. Colgué 4 cuadros con pinzas de ropa. Y ella invitó a sus comadres a ver. Les sirvió tamales y café. Ninguna entendía mucho de arte, pero una de ellas me dijo, Inés, esa mujer que pintaste, es mi madre. Y lloró. Ese fue mi primer pago,
una lágrima verdadera. Pasaron los meses. Y yo seguía pintando. Más mujeres. Más historias. Más luchas. Vendía uno que otro cuadro por monedas. A veces, ni para la pintura me alcanzaba. Pero no me importaba, hasta que un día, algo cambió. Una joven llamada Daniela vino a limpiar la escuela como reemplazo de una compañera enferma. Al verla, supe que no era como las otras. Traía libros bajo el brazo, y mientras trapeaba, escuchaba música clásica en unos audífonos gastados. Un día, me encontró en el cuartito pintando. Se quedó en silencio por un buen rato, mirando la tela. Y luego dijo algo que me hizo temblar. ¿Tú hiciste esto? Asentí, tímida. Esto no puede quedarse aquí, señora Inés. Y así empezó todo. Daniela era estudiante de Bellas Artes en la UNAM, hija de una trabajadora doméstica también. Ella entendía. Ella veía. Me pidió permiso para tomar fotos de mis cuadros y subirlos a una página en internet. Yo no entendía nada de redes sociales, pero confié. Una semana después, alguien de España escribió. Querían saber si podían comprar una de mis obras. Yo pensé que era una broma. ¿Quién, del otro lado del mundo, querría algo mío? Pero no era mentira. Mandé mi primer cuadro en una caja de cartón reforzada con cinta. Y cuando vi que el dinero había llegado, lloré. No por el dinero, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me había visto. Daniela me ayudó a organizar más imágenes, más publicaciones. Y en menos de un mes, una galería de Oaxaca me invitó a participar en una exposición colectiva. Recuerdo el día como si fuera ayer, tenía 68 años. Nunca había salido sola del pueblo. Me puse mi rebozo mejor, trencé mi cabello con cintas rojas, y llevé 3 cuadros envueltos en mantas de mi madre. Cuando entré a la galería, sentí miedo. Las paredes blancas, la gente hablando bajo, las copas de vino, pero entonces, vi mi pintura colgada. Era La mujer que resiste, un retrato de una anciana cargando a sus nietos en la espalda, con flores en los pies y grietas en las manos. Y al pie del cuadro, mi nombre, Inés Guadalupe Contreras San Andrés Mixquic. Me temblaron las piernas. Quise salir corriendo. Pero alguien se me acercó y dijo, ¿usted es la artista? Asentí. Su obra me recordó a mi abuela. Gracias. Y otra vez, lágrimas. Pero ahora, no eran de dolor. Esa noche volví al pueblo con una mezcla de orgullo y miedo. Me preguntaba si todo eso era real. O si al despertar, volvería a ser solo la señora que limpia la escuela, pero no. Las puertas se estaban abriendo, y aún así, había quemaduras por dentro. Heridas que nadie veía. Cada vez que alguien me aplaudía, yo pensaba, ¿por qué tardaron tanto en verme? ¿Era porque mis manos estaban sucias? ¿Por qué mi apellido no sonaba elegante? Porque pintaba tortillas, callejones y mujeres morenas con delantales, sí. Era por eso.
Y por eso mismo, decidí no cambiar nunca mi esencia. No quería ser artista de galería. Quería ser voz de todas esas mujeres que nadie mira. De esas que pintan con el alma, pero nunca tienen pinceles, y poco a poco, lo fui logrando. Volver al pueblo después de esa exposición fue como entrar a una película vieja. Nada había cambiado en las calles de tierra, en las fachadas agrietadas, en los gritos de los niños corriendo descalzos al atardecer. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, al llegar a mi casa, me encerré en el cuarto donde dormía y me senté frente a una hoja en blanco. No para pintar, sino para escribir algo que nunca me había permitido escribir: soy artista. Solo 3 palabras. Pero me costaron 68 años y 1000 lágrimas. Fue como romper un muro que me había encerrado toda la vida, pero el reconocimiento no curó todas las heridas. Porque afuera, en el mundo real, aún había quienes me veían como la señora que limpia. No importaba si mi cuadro había estado en una galería. No importaba si alguien en España me había escrito una carta preciosa diciendo que mi obra había inspirado a su madre. Para muchos en mi propio barrio, yo seguía siendo la viejita loca que ensucia los trapos con pintura. Una tarde, mientras compraba pintura con el dinero que había ganado, me crucé con la directora de la escuela donde había trabajado por décadas. La saludé con respeto, como siempre. Ella me miró de arriba abajo, se acomodó el bolso caro y me dijo: «Inés, ¿todavía con eso de los cuadritos?». Y se fue sin esperar mi respuesta. Sentí que me caía un balde de agua fría. No por sus palabras, sino porque, después de tantos años limpiando sus pisos, ni siquiera se había detenido a preguntarme cómo estaba. Solo había visto mis manos manchadas de rojo y azul, y juzgado. Como siempre, ese fue uno de los días en que volví a sentir la duda, el vacío, la inseguridad. Me senté en la banca frente a la capilla del pueblo y cerré los ojos. ¿De verdad vale la pena seguir? ¿Y si todo esto es un juego cruel del destino? ¿Y si mañana todo se esfuma y vuelvo a ser invisible? Pero justo entonces, una niña se acercó. Tenía unos 8 años. Pelo recogido, uniforme remendado. Me miró con ojos grandes y tímidos, y me preguntó: ¿Usted es la que pinta a las mujeres? Asentí. Mi mamá dice que usted es valiente. Y me sonrió. Esa niña, sin saberlo, me salvó. Su sonrisa fue el puente entre mi duda y mi certeza. Fue el recordatorio de por qué había empezado a pintar, para contar la historia de quienes no tienen voz. Para que, algún día, las niñas como ella no tengan que pedir permiso para soñar. Esa noche, al volver a casa, saqué todos mis cuadros y los colgué en las paredes, sin miedo. Ya no quería esconder lo que hacía. Si alguien se burlaba, que lo hiciera. Yo no iba a encogerme más. Daniela seguía a mi lado, ayudándome con las redes, con los envíos, con las traducciones. Me enseñó a usar un correo electrónico. Y hasta abrió una página con mi nombre, Arte de Inés. Los mensajes comenzaron a llegar.
de Argentina, de Colombia, de Japón. Personas que veían mis cuadros y se emocionaban. Que decían haber sentido un abrazo de abuela en mis colores. Que se identificaban con las arrugas, con las flores marchitas, con los ojos profundos de mis retratos. Y entonces vino la invitación más inesperada, un museo pequeño pero reconocido en la ciudad de México quería hacer una muestra solo con mi obra. Una exposición individual, no lo creía. Nunca había viajado en avión. Nunca había dormido en un hotel. Nunca había sido la protagonista de nada, pero ahí estaba la carta, con mi nombre escrito en tinta dorada. Y al lado, la fecha. Llamé a Daniela, llorando. No puedo hacer esto, le dije. ¿Por qué no? Me respondió. Porque soy una señora de pueblo, sin estudios. Y precisamente por eso. Porque usted tiene lo que ninguna universidad enseña, coraje, historia, alma, me convenció, y allá fui. Con mis cuadros envueltos como si fueran hijos. Con mis manos temblando. Con el corazón latiendo como tambor, cuando entré al museo y vi una pared entera con mi nombre. Inés Guadalupe Contreras, colores de resistencia. Me sentí viva por primera vez en décadas. Esa noche, mientras la gente caminaba entre mis obras, yo me quedé en una esquina, observando. Vi a señoras detenerse frente a los retratos y decir, esa soy yo. Vi a jóvenes conmovidos por la historia escrita junto a cada pintura. Vi a hombres llorar, y ahí supe que ya no podía esconderme más, ya no era la mujer que limpiaba salones de madrugada. Era la mujer que había pintado su dolor, su historia, su verdad, y la había regalado al mundo, asterisco asterisco la noche de la exposición. Mientras todos hablaban de arte, color y técnica, yo pensaba en mi madre. Ella, que lavó ajeno hasta que se le rompieron los dedos. Ella, que nunca tuvo un descanso, una palabra bonita, un gracias. Ella, que me decía que el arte era cosa de ricos, de blancos, de hombres, pensaba en ella porque, en el fondo, aún me sentía culpable. Culpable por disfrutar algo que para muchas como nosotras era un lujo inalcanzable. Culpable por haber desobedecido. La voz que me decía, tú no puedes. Y más aún, culpable por ser vista, sí. Porque ser vista, después de tanto tiempo siendo invisible, duele. Despierta miedos antiguos. Te hace preguntarte, ¿y si se dan cuenta de que no soy suficiente? ¿Y si no merezco estar aquí? ¿Y si todo esto es un error? Ese monstruo que vivía dentro de mí, que me acompañaba desde niña, me susurraba todas las noches, tú no perteneces. Te van a descubrir. Solo estás aquí por lástima. Y aunque intentaba callarlo, había días en los que su voz era más fuerte que la mía. Una tarde, después de una entrevista que me hicieron en la televisión local, me encerré en el baño del museo y lloré en silencio. No por tristeza, sino por miedo. Un miedo que no sabía cómo explicar, miedo a fallar. Miedo a decepcionar. Miedo a ser una farsa,
porque nadie te prepara para el éxito cuando has vivido toda la vida en la sombra. Porque no es solo subir, es cargar con todos los fantasmas que vienen contigo, pero en medio de ese llanto, sentí algo cálido. Un recuerdo. Una escena de mi infancia, tenía 8 años. Había dibujado una flor en la pared de adobe con un pedazo de carbón. Mi madre me vio. Se quedó callada un momento, y luego dijo, no borres eso. Se ve bonito. Fue la única vez que me elogió, ese recuerdo me abrazó. Me sacó del baño. Me devolvió el aire, porque entendí que no estaba sola. Que en cada trazo, en cada color, estaba ella. Mi madre. Mi historia. Mi raíz. Salí del baño. Me sequé las lágrimas, y volví a la sala como quien vuelve a casa. Y allí, entre tantos rostros, vi uno que me hizo detenerme, el de Martina, mi vecina de infancia. Tenía casi mi edad, con los ojos llenos de emoción. Inés, dijo. Con la voz entrecortada, nunca imaginé verte aquí, nos abrazamos largo. Lloramos juntas. Y en ese abrazo, sentí que cerraba una herida de años, porque no hay nada más poderoso que ser reconocida por quienes conocen tu pasado. Porque cuando alguien que ha visto tu dolor te aplaude, ese aplauso vale más que cualquier premio. Martina me contó que su nieta había comenzado a pintar, inspirada por mis cuadros. Dice que quiere ser como tú, me dijo, sonriendo. Y mi corazón se llenó de algo que no sentía desde niña, esperanza. Esa noche, al volver al hotel, encendí la lámpara de buró y comencé a dibujar. No una mujer. No una calle. No una flor. Sino una semilla. Una semilla con alas. ¿Por qué eso? Sentí que era mi historia, una semilla que se negó a morir bajo el cemento, y que, un día, rompió la tierra y voló. Daniela me acompañó durante toda esa semana. Se encargó de todo lo que yo no entendía. Pero también me escuchaba. Una noche, mientras comíamos pan dulce en la habitación, le conté sobre mis miedos, mis pesadillas, mi dolor. Ella me tomó la mano y dijo, Inés, no tienes que ser perfecta. Tienes que ser tú. Y tú, con tus arrugas, con tus dudas, con tu fuerza, ya eres más de lo que el mundo necesita. Sus palabras me sanaron. Porque venían de alguien que no me debía nada. Alguien que simplemente creía en mí, y así, poco a poco, fui aprendiendo a creer también. Volver al pueblo después de mi primera exposición individual fue extraño. Casi surreal. Las calles seguían iguales, el polvo suspendido en el aire al paso de los autos, los perros echados al sol, los mismos murmullos de siempre en las esquinas. Pero algo en mí ya no era igual, y esa diferencia se notaba. Algunos me saludaban con admiración. Otros, con una mueca de burla disfrazada de sonrisa. Y no faltaron los que murmuraron por lo bajo, ahora se cree artista, la doñita. Siempre. Fue buena para limpiar, no para pintar. Esas palabras me atravesaban como agujas. Porque aunque mi corazón había empezado a abrirse, aún tenía heridas sin cerrar. Y lo que más duele no es la crítica de un extraño,
sino el desprecio de quienes conoces desde siempre. Un día, en la tienda del pueblo, una mujer me dijo en voz alta, con tono burlón, ¿y cuánto cuesta uno de esos cuadritos suyos? Aló. Mejor me animo a colgar uno en el baño. Todos en la fila rieron, yo sonreí por fuera. Pero por dentro, se me rompió algo, volví a casa con las manos temblando. Me encerré en mi cuarto, me senté frente a una tela en blanco, y no pude pintar. Por primera vez en meses, la voz del miedo volvió con fuerza. ¿Y si solo estoy haciendo el ridículo? ¿Y si no soy más que una señora vieja jugando a ser artista? ¿Y si el éxito fue solo un golpe de suerte? Esa noche, me acosté sin cenar. Me tapé con la manta que mi madre tejió hace más de 40 años, y lloré en silencio. Como cuando era niña. Sentí el mismo vacío que sentía de joven, cuando limpiaba casas y nadie me veía. Como si todo lo que había logrado fuera una ilusión. Un espejismo que desaparecía apenas alguien me recordaba mi lugar, pero a la mañana siguiente, algo pasó, tocaron a mi puerta. Era un joven con lentes, delgado, con una mochila al hombro. Me saludó nervioso. Disculpe, ¿es usted? La señora Inés Contreras, asentí, desconfiada. Soy estudiante de arte en Puebla, vi su historia en internet. Vine a conocerla, me quedé en silencio. No entendía qué estaba pasando. Usted me inspiró, dijo, sacando un cuaderno de su mochila. Nunca había visto a alguien como yo, con raíces como las mías, pintar así. Me hizo creer que yo también puedo, y me mostró un dibujo. Era una señora, de rostro fuerte y manos abiertas, de pie frente a un campo de flores. La reconocí. De inmediato, era yo, lo invité a pasar. Le ofrecí pan y café. Charlamos por horas. Me habló de sus miedos, de cómo en su escuela lo hacían sentir menos por venir de un pueblo, por tener acento, por pintar con colores demasiado intensos, y al escucharlo, me vi reflejada. Al despedirse, me abrazó y dijo, gracias. Por no rendirse. Gracias por existir. Cerré la puerta con lágrimas en los ojos. Y volví al lienzo en blanco que había abandonado la noche anterior. Tomé el pincel. Y comencé a pintar de nuevo, pinté esa escena. La puerta entreabierta. El joven con la mochila. Mi rostro conmovido. La promesa de que el arte no necesita permiso para existir. Ese cuadro lo titulé, Llegó el futuro, ¿por qué? Entendí que eso era él. El futuro. Y que mi historia, mi voz, mis colores, ya no eran solo míos. Habían sembrado algo en alguien más. Y eso valía más que todos los premios del mundo. Poco a poco, más jóvenes comenzaron a escribirme. Algunos me enviaban sus pinturas, sus dudas, sus poemas. Otros solo me agradecían, y comencé a entender mi nuevo papel. Ya no era solo Inés, la señora que limpia o la artista que expone. Era también mentora, inspiración, puente, y eso me daba una fuerza que nunca imaginé tener. Daniela organizó una pequeña reunión en el pueblo, una clase abierta de pintura para mujeres mayores. Al principio, nadie vino.
Pero al segundo intento, llegaron 3, doña Chayito, que tenía 78 años. Marisela, que vendía tortillas. Y Elena, que nunca había tocado un pincel. Les enseñé lo poco que sabía. No reglas. No técnicas. Solo a dejar que el corazón guiara la mano. Y lo que salió de esas primeras clases fue magia. Chayito pintó a su esposo fallecido. Marisela, a su cocina de barro. Y Elena, una flor que había soñado de niña. Lloramos juntas. Reímos. Nos abrazamos, porque entendimos que nunca es tarde para empezar. Y que el arte no es lujo. Es necesidad. Asterisco asterisco. La clase de pintura con las mujeres del pueblo se convirtió en algo más que una actividad de domingo. Era un ritual. Un espacio sagrado donde las penas se convertían en color, y los silencios de años se rompían al contacto. Con el pincel, cada domingo, nos reuníamos en el patio de mi casa. Poníamos una mesa vieja, latas de pintura, pinceles gastados, hojas de cartón, lo que hubiera. Y empezábamos. No hablábamos mucho al principio. Solo pintábamos. Pero, poco a poco, las palabras comenzaron a salir solas. Historias que habían estado atrapadas durante décadas. A mí me pegaron por querer estudiar, dijo Elena, una tarde. Mi papá decía que las niñas no necesitan libros. Yo tenía talento para cantar, confesó Chayito, pero me casaron a los 14. Yo nunca me vi en un espejo sin sentir vergüenza, dijo Marisela, entre lágrimas. Hasta que me pinté como yo quería verme, y allí, en ese patio humilde, entendí algo que me cambió para siempre. El arte no es adorno. Es revolución. Es sanación. Es memoria. Ese grupo creció. Llegaron más mujeres. Algunas traían a sus nietas. Otras venían con miedo, diciendo, yo nunca he pintado nada, pero quiero intentarlo. Y yo les respondía, aquí no se necesita permiso. Solo corazón. Mientras tanto, mi nombre seguía apareciendo en lugares que nunca imaginé. Una universidad de Guadalajara me pidió dar una charla. Un grupo de artistas chilenos me invitó a colaborar en una exposición virtual. Incluso me propusieron ilustrar un libro de poemas escritos por mujeres indígenas. Cada vez que abría mi correo electrónico, era como abrir una puerta a un mundo nuevo. Pero no era un mundo que me alejaba de mis raíces. Al contrario. Era un mundo que me pedía que llevara conmigo todo lo que soy. Un día, Daniela me dijo algo que me quedó grabado. Inés, usted no solo hace arte. Usted abre caminos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era parte de algo más grande. Una red invisible de mujeres que habían sido silenciadas, ignoradas, descartadas, pero que, como yo, estaban encontrando su voz. Empezamos a organizar exposiciones comunitarias en el pueblo. No necesitábamos museos ni paredes blancas. Colgábamos los cuadros en los muros de la plaza, entre los puestos de frutas y los juegos de los niños. La primera vez, algunos se rieron. ¿Pinturas aquí, junto al mercado?
pero cuando la gente comenzó a detenerse, a mirar, a emocionarse, supieron que sí. Que el arte también tiene derecho a ocupar las calles. Recuerdo a una mujer que se acercó a ver un cuadro pintado por Doña Chayito. Era una imagen sencilla, una hamaca colgada entre dos árboles, con una mujer dormida. La mujer que la vio comenzó a llorar. Esa soy yo, dijo, cuando era niña, antes de que la vida me doliera, y supe, en ese momento, que estábamos tocando almas, pero, a pesar de los logros, los reconocimientos, los aplausos. Aún había noches oscuras, noches en las que despertaba sudando, con el corazón en la garganta. Soñaba que todo desaparecía. Que nadie recordaba mi nombre. Que volvía a barrer pisos sin que nadie me viera. Esos sueños no eran solo pesadillas. Eran cicatrices, porque cuando has vivido con miedo al olvido, cuesta aceptar el presente. Y cuando has sido invisible, la luz también puede doler. Una noche, Daniela me encontró sentada en el patio, con la mirada perdida. ¿Está bien, Inés? Negué con la cabeza. A veces, me da miedo que todo esto se termine. Que no haya servido de nada. Que un día, nadie recuerde. Ella se acercó, me tomó la mano, y dijo, usted ya está en la memoria de muchas. Aunque nadie más la nombrara, aunque el mundo olvidara, yo no lo haría. Y tampoco lo harán las mujeres a las que tocó. Sus palabras fueron bálsamo, y entendí que mi arte no necesitaba eternidad. Solo verdad. Esa noche pinté un nuevo cuadro. Una mujer de espaldas, caminando por un sendero de flores, con huellas de barro detrás. El cielo nublado, pero al fondo, una luz dorada. Lo titulé, Caminar con miedo, pero seguir. Porque eso era yo. Y eso éramos todas. Con el tiempo, la noticia de lo que estábamos haciendo en el pueblo comenzó a esparcirse. No por redes sociales ni por periódicos. Se esparció como se esparcen las cosas verdaderas, de boca en boca, de corazón a corazón. Un día, una joven periodista de la Ciudad de México llegó a mi casa. Tenía unos 30 años, con una libreta en la mano y los ojos encendidos de curiosidad. Señora Inés, me dijo, vengo a hacerle una entrevista. ¿A mí? Pregunté, sorprendida. Sí. Queremos contar su historia en un reportaje sobre mujeres que transforman sus comunidades a través del arte. La recibí en el patio donde pintábamos. Ese día había 10 mujeres y 3 niñas con pinceles en las manos, salpicadas de colores, riendo, concentradas, vivas. La periodista nos observó en silencio por un rato, como si necesitara absorber cada detalle. Y luego comenzó a hacer preguntas. Yo respondí con el corazón en la mano. Le hablé de mi infancia, de los años como trabajadora doméstica, de los insultos, del silencio, del miedo. Le hablé de Daniela, de los cuadros rotos, del primer aplauso, de la primera lágrima que me dijeron que valía. Y cuando terminé, ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Esta historia no se olvida, me dijo, mientras me abrazaba. Una semana después, su reportaje fue publicado en una revista digital. Con fotos nuestras, de nuestras manos,
nuestras pinturas, nuestras miradas. El título decía, Inés Guadalupe, la mujer que pintó su dolor y cambió un pueblo. Al principio, no entendí la magnitud. Pero en los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de todos lados. De mujeres que decían, yo también crecí sintiéndome invisible. Yo también pintaba escondida. Gracias por mostrarnos que sí se puede. Algunos eran tan personales que me costaba leerlos sin llorar. Había una mujer de Monterrey que me escribió, tenía 60 años y no me animaba a volver a dibujar. Pensaba que era ridículo. Hasta que la vi a usted. Ahora pinto todas las tardes con mis nietas. Y otra, desde Ecuador, su historia me recordó a mi madre. Ella murió sin que nadie supiera que tejía obras de arte. Gracias por honrar a las que nunca fueron vistas. Cada palabra era como un hilo que tejía una red invisible entre todas nosotras. Una red fuerte, amorosa, resiliente, en el pueblo. También comenzaron a pasar cosas. El espacio de pintura se convirtió en un punto de encuentro. Gente que antes no se hablaba comenzó a sentarse en la misma mesa a compartir colores. Jóvenes que habían dejado de estudiar volvieron a interesarse por el arte. Algunas mujeres que sufrían violencia encontraron en la pintura una forma de gritar sin palabras. Y hasta el cura del pueblo nos pidió hacer un mural en una de las paredes laterales de la capilla, algo que represente la fuerza de nuestras mujeres, nos dijo, lo pintamos entre todas. Una figura femenina enorme, con alas hechas de maíz, con un rostro que cambiaba dependiendo del ángulo desde el que se mirara. Abuela, madre, niña. Las tres a la vez. La titulamos Semilla Eterna, y cuando la inauguramos, con música de banda y tamales compartidos, el pueblo entero estuvo allí. Gente que nunca había asistido a una exposición de arte. Ahora aplaudía de pie frente a una pintura colectiva hecha por mujeres que, hasta hacía poco, no sabían que podían pintar. Esa noche, me senté sola en mi cuarto, con una taza de café y la ventana abierta. Miré el cielo estrellado, respiré hondo, y pensé, todo valió la pena. Pero aún había algo dentro de mí que necesitaba sanar, un rincón escondido. Una herida antigua. Una pregunta que me había acompañado desde siempre, ¿qué diría mi madre si me viera ahora? Ella nunca comprendió del todo lo que sentía cuando dibujaba. Tampoco tuvo las palabras ni el tiempo para alentarlo. Pero sé que, en el fondo, veía algo en mí que no sabía cómo nombrar. Esa noche, abrí una caja vieja donde guardaba sus cosas. Su chal, sus agujas de tejer, una foto de juventud. Y al fondo, arrugado y olvidado, un dibujo mío hecho con lápiz, cuando tenía 9 años, era ella, lavando ropa en el río. Con el cabello recogido y las manos enrojecidas por el jabón. Había escrito con letra temblorosa, «Mamá, tú eres arte». Al ver eso, rompí en llanto. No un llanto de tristeza. Un llanto de reencuentro, y entendí, por fin, que todo lo que había hecho
era también por ella. Por su silencio. Por su fuerza. Por todas las veces que no pudo decir lo que sentía, guardé el dibujo con cuidado. Y al día siguiente, lo escaneé y lo convertí en una obra. Lo pinté con óleo, con detalles, con respeto. Y lo colgué en la sala común del centro cultural que ahora dirigíamos. Ese cuadro se llama Mi primera maestra. Porque fue ella quien, sin saberlo, me enseñó lo que era el arte de resistir. Asterisco asterisco el cuadro de mi madre colgado en la sala del centro comunitario se convirtió, sin que lo esperáramos, en el corazón del lugar. Cada persona que entraba se detenía frente a él. Algunas lo miraban en silencio. Otras preguntaban quién era. Y muchas decían, esa mujer también fue mi madre. Esa mujer también soy yo. Fue como si, al pintar a la mujer que me dio la vida, hubiera abierto una ventana. En todas las demás. Una puerta hacia la memoria colectiva que habíamos callado durante demasiado tiempo. El centro comunitario comenzó a llenarse no solo de mujeres que querían aprender a pintar, sino también de jóvenes, hombres, maestras y hasta niñas pequeñas, que venían con sus cuadernos de colores. Ya no era solo un espacio para crear. Era un lugar para recordar, para sanar, para volver a empezar, y justo cuando pensábamos que ya no podía crecer más, llegó otra sorpresa. Una fundación cultural de Estados Unidos me escribió. Querían incluirme en una exposición internacional titulada Voces que resisten, arte desde la marginalidad, y no solo eso, me invitaban a viajar, a exponer mis obras en Nueva York, junto a artistas de todo el mundo que, como yo, habían vivido en la sombra durante décadas. Al leer el correo, sentí vértigo. Nueva York. Un lugar que solo conocía por películas, por postales lejanas. Yo, allí, con mi acento, mis arrugas, mis vestidos florales y mis manos manchadas de pintura barata, sentí que no era digna. Sentí que no estaba preparada. Sentí que era demasiado, pero Daniela, como siempre, fue mi ancla. Me tomó de las manos y me dijo, Inés, la dignidad no se compra. Se lleva en los pasos. Y usted ha caminado lo suficiente para merecer cada aplauso. Acepté. El viaje fue una experiencia que aún me cuesta describir con palabras. Desde el momento en que pisé el aeropuerto hasta la primera vez que vi mis cuadros colgados en una sala elegante, con luces profesionales y traducciones en inglés junto a mi nombre, Inés Guadalupe Contreras, México, era real. Era yo. Durante la inauguración, una mujer afroamericana se me acercó, me abrazó sin decir palabra, y lloró. Luego me dijo en español entrecortado, mi abuela también fue invisible. Gracias por pintarla sin conocerla. Otro hombre, de origen asiático, me dio las gracias por una obra en particular, El peso del delantal, una pintura donde representé a una mujer cargando una montaña de platos, ropa, niños y silencios. Así vivió mi madre, me dijo. Y nunca nadie lo reconoció, yo solo escuchaba. Miraba. Sentía, y me prometí una cosa, nunca más me pediría perdón por ser quien soy. Durante mi estancia en Nueva York, visité museos, conocí otras artistas.
Conté mi historia en una universidad. Pero lo más importante no fue lo que vi allá. Fue lo que confirmé dentro de mí, que la dignidad no depende del idioma que hablas, ni del país donde naciste, ni del color de tu piel, ni de si firmaste o no un título universitario. La dignidad viene de vivir con verdad y de no renunciar a lo que te hace sentir viva. Aunque el mundo entero te diga que no vales nada, volví a México con la maleta llena de postales, regalos, cartas, y el alma llena de paz. El pueblo me recibió con una pequeña celebración. Habían hecho un cartel con mi nombre, colgaron flores de papel, y doña Chayito preparó mole. No fue una fiesta con cámaras ni micrófonos. Fue algo más bonito, fue hogar, y ahí, en medio de la comida, la música y las risas, me senté a mirar a mi alrededor, vi a las niñas pintando, a las mujeres hablando con orgullo de sus obras, a los hombres escuchando sin interrumpir, a los ancianos sonriendo como si algo se hubiera reparado en ellos, y comprendí algo más. Yo ya no era solo una mujer que pintaba. Era un canal. Una chispa. Una excusa para que otras se encontraran consigo mismas. Esa noche, mientras guardaba los pinceles, me detuve frente al primer cuadro que colgué en mi casa. Uno hecho en cartón, con acuarela deslavada. Estaba torcido, con los bordes doblados. Pero era mío. Era el principio de todo. Me acerqué, lo acaricié, y dije en voz baja, gracias por no rendirte, Inés, porque sí. Hubo días en los que estuve a punto de tirar todo. Días en los que el juicio de los demás, la pobreza, el cansancio y el miedo me hicieron dudar de mí misma. Pero algo dentro de mí, y algo que ni yo comprendía del todo, me mantuvo en pie. Una voz suave. Una semilla vieja. Un susurro que decía, pinta. Aunque nadie mire. Pinta. Aunque te duela. Y pinté. Con manos temblorosas, con lágrimas, con rabia, con amor. Pinté, y ahora, otros pintan conmigo. Después de mi regreso de Nueva York, mi vida cambió de manera sutil, pero profunda. No se trataba de lujos ni de fama. Seguía viviendo en la misma casa, con las mismas paredes sencillas, el mismo patio de tierra, las mismas tazas de loza vieja. Pero mi corazón ya no era el mismo. Por primera vez, comencé a creer, de verdad, que mi historia tenía valor. No solo por lo que había vivido, sino porque al contarla, tocaba otras vidas. Como una piedra en el agua, una onda que se expande, silenciosa pero poderosa. Un día recibí una carta manuscrita. Sí, una carta de verdad, con sobre y estampilla. Era de una mujer de Chiapas que había leído mi historia en la revista digital. Me contaba que tenía 67 años, que había cuidado de sus padres enfermos toda la vida y que, cuando ellos murieron, se sintió vacía, sin rumbo. Hasta que un día, encontró un pincel viejo entre las cosas de su madre y comenzó a pintar. Pintaba sin saber pintar y escribía, solo porque necesitaba sacar algo de dentro. Y luego agregaba, cuando leí su historia, entendí que no estoy loca. Entendí que hay otras como yo. Gracias, doña Inés.
usted me salvó, lloré mientras leía, porque entendí que la verdadera transformación no estaba en los museos, ni en las entrevistas, ni en los aplausos. Estaba en eso, en permitirle a otra mujer mirarse al espejo y decir, yo también puedo. Desde entonces, comencé a coleccionar esas cartas. Las guardaba en una caja de cartón, decorada con flores. Pintadas por mí. A veces, en las noches, las releía como quien acaricia recuerdos. Eran mi alimento. Mi brújula. Mientras tanto, el centro comunitario crecía. Nos organizamos como colectivo. Las mujeres que antes solo venían a pintar comenzaron a dar clases, a proponer ideas, a liderar talleres. Teníamos días de lectura, sesiones de bordado, proyecciones de cine. Y todo giraba en torno a lo mismo, la sanación a través de la expresión. Un día, una de las jóvenes propuso hacer una exposición colectiva titulada Las que nunca tuvieron voz. Cada cuadro debía representar una historia silenciada. Y así lo hicimos. Una mujer pintó a su hija desaparecida. Otra, la violencia que sufrió en su matrimonio. Una joven trans del pueblo, que hasta entonces había vivido escondida, pintó su rostro completo por primera vez, con flores alrededor. La noche de la inauguración, el aire era espeso, cargado de emoción. Había más de 100 personas. Gente de fuera, gente del mismo pueblo que nunca antes se había interesado por el arte, niñas con trenzas, abuelas en sillas de ruedas. Todos escuchaban con atención mientras cada una de nosotras contaba la historia detrás de su obra. Y cuando llegó mi turno, no hablé de Nueva York, ni de museos, ni de premios. Hablé de las noches en que dudé de mí, de las veces en que quise desaparecer, y de cómo el arte me salvó la vida. Yo no pinté para vender, dije. Pinté para no morir por dentro. Hubo un silencio largo. Y luego, un aplauso. Lento, sincero, profundo. A partir de esa noche, entendí que había llegado a un nuevo lugar en mi camino. Uno donde ya no necesitaba demostrar nada. Donde solo necesitaba ser mujer. Ser mexicana. Ser vieja, con orgullo. Ser artista, con cicatrices. Ser ejemplo, sin pretensiones. Las niñas del pueblo comenzaron a decir que querían ser como Inés. Pero yo les decía, no sean como yo. Sean como ustedes mismas, sin miedo. Y a ellas les brillaban los ojos. Empezamos a trabajar en un mural comunitario. Uno gigante, en la pared más alta del centro de salud. Participaron más de 50 personas, niños, jóvenes, ancianas, hasta un médico que nunca había tocado un pincel. Cada quien pintó una parte. Y al final, la imagen resultante era una mujer con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. Le llamamos, somos árbol. Porque eso éramos, raíz, tronco, herida, brote, flor, fruto. Después de terminar el mural, me senté frente a él una tarde. Sola. Con el sol bajando y el canto de los pájaros como música de fondo, y pensé en todo lo vivido. En los días de hambre, en los desprecios, en los silencios.
Pensé en el conserje que rompió mi primer dibujo. En la directora que se burló de mis cuadritos. En los que dijeron que yo no tenía cultura. Y en los que fingieron que no me veían, y sonreí, porque había algo que nunca pudieron arrebatarme, mi verdad, y la verdad, aunque se esconda, aunque se pisotee, aunque se ahogue, siempre encuentra cómo florecer, asterisco asterisco, aunque todo parecía ir bien. Las exposiciones, los murales, los talleres, había noches en las que el pasado me llamaba con fuerza. Noches silenciosas donde el reconocimiento no bastaba para calmar la herida antigua. Esa herida que no sangra por fuera, pero quema por dentro. Fue una de esas noches cuando todo se derrumbó por dentro. Había regresado de una entrevista en la capital, donde me presentaron como la voz de las mujeres silenciadas del México profundo. Palabras grandes, bonitas. Pero al volver a mi casa, al cerrar la puerta detrás de mí, me sentí vacía. Encendí la lámpara, me senté frente a un lienzo en blanco y no pude. No pude pintar. No pude pensar. Solo sentí un nudo en el pecho, como si todo lo que había vivido no hubiera sido suficiente para borrar esa voz interna que decía, no perteneces. La voz de la niña que fui. La que dibujaba en las paredes de barro y se escondía cuando alguien se acercaba. La que creció pidiendo permiso para existir. Comencé a temblar. Y lloré. Lloré con el cuerpo encogido, como cuando tenía 8 años. Y me escondía en el rincón mientras mi madre discutía con mi padre ausente. Lloré con rabia, con impotencia, con cansancio. No por lo que tenía hoy, sino por todo lo que no tuve. Por todos los años en los que fui invisible. Por los sueños que enterré. Por las veces que me tragué las palabras por miedo a parecer tonta. Por los insultos que me hicieron creer que valía menos. Por la risa burlona de quienes pensaban que una mujer vieja no podía tener una nueva historia. Y allí, en medio del llanto, entendí algo que nunca había dicho en voz alta. Yo había perdonado a todos, menos a mí misma. No me había perdonado por haber tardado tanto en levantarme. No me había perdonado por haber callado cuando quería gritar. No me había perdonado por haberme odiado. Por haber deseado desaparecer. Por haber creído, durante tanto tiempo, que no era digna de amor, de arte, de belleza. Esa noche, no pinté. Pero escribí. Escribí una carta. Una carta a mí misma. Querida Inés, perdón por no haberte cuidado. Perdón por creerte débil. Perdón por todas las veces que te abandonaste para complacer a los demás. Hoy, después de todo lo vivido, quiero decirte que te veo. Te reconozco. Te abrazo. Y te libero. Doblé la carta y la puse dentro de una caja donde guardaba mis pinceles más antiguos. Y al hacerlo, sentí una paz que nunca había conocido. Dormí profundamente. Y al día siguiente, desperté con una necesidad urgente de pintar. No para una exposición. No para nadie. Para mí, saqué una tela vieja, manchada, que había descartado años atrás. Y comencé, pinté a una mujer parada frente a un espejo.
roto. Cada fragmento del espejo mostraba una versión distinta de ella: la niña asustada, la joven que limpiaba casas, la adulta que lloraba en silencio, la anciana que por fin se permitía sonreír. Y detrás de todas, una sombra luminosa, la artista. Lo titulé Me vi por fin. Colgué ese cuadro en mi habitación. Y cada mañana, lo miraba al despertar, como quien mira a una hermana perdida que por fin regresó. A los pocos días, compartí esa pintura en nuestras reuniones del centro comunitario. No dije mucho. Solo la mostré, y una de las mujeres más jóvenes del grupo, que siempre había sido callada, se levantó y dijo con voz temblorosa: «Yo también quiero verme». Y así comenzó una nueva etapa en nuestro espacio. Ya no pintábamos solo lo que nos rodeaba. Pintábamos lo que nos dolía, lo que nunca habíamos dicho, lo que aún no sabíamos cómo nombrar. Hicimos un ciclo de talleres llamado Lo que callamos mientras limpiamos, criamos y envejecemos. Cada sesión era una puerta abierta a un rincón del alma. Y en cada cuadro, aparecían madres jóvenes, mujeres en duelo, abuelas solas, niñas heridas, pero también aparecían alas, manos entrelazadas, soles naciendo, y ojos que, por fin, se atrevían a mirar de frente. Fue el tiempo más sanador de mi vida, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque, por fin, me sabía entera. Había aprendido que no necesitaba aprobación, ni reconocimiento, ni premios. Solo necesitaba seguir siendo leal a mí misma, a mi historia, a mi raíz, y que esa lealtad, ese acto profundo de amor propio, era la forma más pura de arte que jamás había conocido. Después de ese taller en el que aprendimos a vernos, a reconocernos, a sostenernos en silencio y en trazo, algo cambió definitivamente en mí. Ya no era solo Inés, la que enseñaba a pintar o contaba historias. Me convertí en algo más invisible, pero real, una semilla plantada en muchas otras. Las mujeres del grupo comenzaron a organizar sus propias actividades. Una propuso hacer un calendario ilustrado con nuestras pinturas. Otra gestionó una donación de materiales con una organización feminista de Oaxaca. Y algunas, por primera vez en su vida, se animaron a mostrar su rostro frente a una cámara para contar sus propias historias. Yo las observaba con un orgullo sereno, como quien ve florecer un jardín sembrado con lágrimas. No necesitaban que yo estuviera al frente. Ya eran suficientes por sí solas. Habían aprendido a mirarse, a nombrarse, a sostener el pincel con dignidad, y eso era lo más bello que había logrado en mi vida. Una mañana cualquiera, mientras barría el patio de mi casa, escuché risas al otro lado de la reja. Era un grupo de niñas. Llevaban mochilas, uniformes arrugados, y en las manos, cuadernos de dibujo. ¿Usted es la señora Inés?, preguntó una, con voz decidida. Sí, soy yo, respondí, intrigada. Queremos que nos enseñe a pintar. Pero también queremos escuchar sus historias. Me quedé en silencio por unos segundos. No por falta de palabras, sino por emoción. Les abrí la puerta.
Les serví agua de Jamaica y pan dulce. Y les mostré mi primer dibujo, aquel de mi madre junto al río. Una de ellas, muy pequeña, me miró con los ojos redondos de asombro y dijo: «Yo también quiero pintar a mi mamá». Es muy valiente, aunque no lo diga, y supe, con total certeza, que el ciclo continuaba, que mi voz ahora vivía en otras voces, que mis manos ya no eran solo mías. Eran puente, herencia, semilla. Fue por esas niñas, y por tantas otras, que decidimos abrir la primera Escuela Popular de Arte para Mujeres en el pueblo. Una escuela sin paredes rígidas, sin jerarquías, sin reglas absurdas. Un lugar donde la creatividad no se corregía, se celebraba. Donde el dolor encontraba un lienzo, y el silencio, un pincel. La inauguración fue sencilla, pero poderosa. Colgamos nuestras pinturas en los árboles. Hicimos una rueda de palabras, de cantos, de poemas. Y al final, cada una dejó una huella. De su mano en un mural colectivo. Cuando me tocó hablar, sentí que no necesitaba escribir un discurso. Bastaba con decir lo que mi corazón gritaba: «Gracias por no dejarme sola. Gracias por pintarse conmigo». El aplauso fue suave, respetuoso, lleno de ternura. En los días siguientes, vinieron mujeres de otros pueblos cercanos. Algunas habían escuchado de nosotras en la radio comunitaria. Otras habían visto nuestras pinturas en redes sociales. Y muchas llegaban sin saber muy bien por qué, solo con una sensación adentro que decía: «Necesito estar aquí». Y siempre eran bienvenidas. Porque allí no preguntábamos de dónde venías, ni cuánto sabías. Solo queríamos saber qué te dolía. Y que querías pintar para sanar. Yo seguía pintando, claro. Pero ya no lo hacía para mí. Cada obra era una carta abierta. Un espejo. Un abrazo. Una de mis últimas pinturas, antes de esta etapa final, se llamó La que ya no sé. Esconde. Es un autorretrato. De pie, con el cabello suelto, el rostro sereno, el pincel en la mano derecha y una flor de cempasúchil en la izquierda. Los pies firmes sobre tierra agrietada, y en el fondo, cientos de rostros femeninos formados por pinceladas sueltas. Cuando la mostré, una mujer me dijo: «Ese cuadro me dio permiso de respirar profundo», y lloramos juntas. Habían pasado casi 10 años desde mi primera exposición en el tendedero de Doña Tere. Una década desde que me atrevía a mostrar mi alma en cartones reciclados. Y ahora, mi historia cruzaba fronteras, pero yo seguía aquí. Con mi rebozo, mi taza de barro, mis colores. A veces aún me despertaba antes del amanecer, solo para mirar el cielo y decir: «Gracias por otro día para crear». Mi salud comenzaba a dar señales de desgaste. Los años no perdonan. Las manos me temblaban a veces, la vista ya no era la misma. Pero dentro de mí, la llama seguía encendida, y entonces comprendí que era momento de preparar el relevo. No para irme, sino para asegurarme de que este movimiento no se detuviera. Empecé a escribir mi historia en hojas sueltas. No como artista, sino como mujer. Con mis dudas, mis heridas,
mis días grises y mis momentos de luz, Daniela me ayudó a organizarlas, a escanearlas, a darles forma, y cuando terminamos, me abrazó fuerte y me dijo, Inés, este libro va a tocar vidas que ni siquiera imaginamos. Yo no quería fama. Quería verdad. Quería que, cuando ya no estuviera aquí, alguien encontrara esas páginas y dijera, si ella pudo, yo también. Asterisco asterisco el día que presentamos el libro fue una mezcla de celebración y despedida. No porque yo pensara en irme, sino porque, en el fondo, algo dentro de mí entendía que un ciclo estaba cerrándose. Lo llamamos, La mujer que no se rindió, relatos entre pinceles y silencios. El título no lo elegí yo. Fueron las mujeres del grupo quienes, entre lágrimas y sonrisas, lo escribieron en la portada. El evento fue sencillo, como todo lo que hacíamos. Un tapete de flores en el suelo, sillas prestadas, café de olla, pan dulce, pinturas colgadas con pinzas en los árboles. Vinieron personas de otras comunidades, algunas de muy lejos. Jóvenes, ancianas, niñas con ojos brillantes y hombres que venían a escuchar, no a opinar. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio, tomé aire, y dije, cuando era niña, dibujaba en las paredes de barro con carbón. Lo hacía a escondidas, con miedo. Porque me dijeron que el arte no era para gente como yo. Y lo creí durante muchos años. Pero hoy estoy aquí. No porque el mundo me haya dado un lugar, sino porque yo lo construí con mis propias manos. Con cada trazo. Con cada lágrima. Con cada silencio que se convirtió en color, hubo un aplauso largo. Pero más que eso, hubo un silencio lleno de emoción. Como si todos, en ese instante, estuvieran abrazando a la niña que fui. Después de la presentación, regalamos ejemplares del libro a las escuelas del pueblo. Y algunas mujeres comenzaron a leer sus propios fragmentos en voz alta. Escuchar sus voces temblorosas llenas de verdad fue uno de los momentos más sagrados de mi vida. Esa noche, cuando me quedé sola en casa, abrí una de las cajas donde guardaba mis primeros pinceles. Estaban viejos, torcidos, manchados. Pero no podía tirarlos. Porque cada uno contenía una parte de mi historia. Me senté a mirar la luna, como tantas otras veces. Y pensé en todo lo que había pasado. No solo lo bonito, sino también en los días más oscuros. En los insultos. En el desprecio. En los silencios que me tragaron por dentro, y no sentí tristeza. Sentí gratitud. Porque sin ese dolor, no habría llegado hasta aquí, y entendí que el arte que nace del sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede sanar no solo al que lo crea, sino a quien lo recibe. Unos días después, Daniela me trajo una noticia inesperada. Inés, me dijo con una sonrisa que no podía ocultar, van a ponerle tu nombre a la nueva Casa de Cultura del municipio. ¿Mi nombre? Pregunté, incrédula. Sí. Se va a llamar Casa Cultural Inés Guadalupe Contreras. Me quedé en silencio. No por humildad falsa, sino porque no supe cómo procesarlo. Recordé a la niña que se escondía con su cuaderno.
a la mujer que limpiaba baños mientras soñaba con colores, a la abuela que temblaba al mostrar su primera pintura. Y ahora, esa misma mujer daría nombre a un lugar donde muchas otras encontrarían su voz. Esa noche, me costó dormir. No por nervios, sino porque el corazón se me salía de tanto agradecimiento. Los días pasaban. Yo seguía pintando, más lento, pero con más profundidad. Cada cuadro era un suspiro. Un testamento. Uno de los últimos que hice se llamó Cuando me vi, me perdoné. Era yo, de espaldas, con el cabello suelto, caminando hacia una luz dorada que no cegaba, sino que envolvía. Lo colgué en el centro comunitario, y debajo escribí: este no es un adiós. Es una ofrenda. Porque mientras una sola mujer se atreva a mirarse con amor, yo seguiré viva. Unos meses después, en el Día Internacional de la Mujer, organizaron un homenaje para mí en la capital del estado. Me ofrecieron un reconocimiento oficial, una medalla, palabras bonitas. Todo eso fue hermoso. Pero lo que más me conmovió fue una fila de mujeres que se acercaron, una a una, para decirme: gracias por enseñarme que no estoy rota. Gracias por darme permiso de empezar a los 60. Gracias por hablar por mí cuando no supe cómo. No pude responder a todas. Solo abracé, lloré y susurré: gracias por no soltarme. Hoy tengo 74 años. Mis manos tiemblan a veces. Mi cuerpo ya no me responde igual. Pero mi alma está más viva que nunca. Ya no tengo miedo del olvido. Porque aprendí que no se trata de ser recordada por multitudes. Se trata de haber tocado un corazón. De haber encendido una chispa, y yo encendí muchas. Si estás escuchando esto, si alguna vez te sentiste pequeña, inútil, descartada, quiero que sepas algo: nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Para pintar tu dolor. Para contar tu historia. Para perdonarte. Para volverte a amar. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también.